Buenos días, colegas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente en un país que nos muestra desafíos día a día y incógnita para el futuro, pero bueno, siempre por el camino de la esperanza. Eh, y qué mejor para esos desafíos estar informados. Y para estar informados, esa es la función del IAEF. Primero, algunos avisitos de próximos eventos del IAEF. Les recuerdo a todos que el 21 de mayo en el Centro de Convenciones tenemos el Congreso Anual del IAEF. Ya habrán recibido los primeros flash de invitación y habrán visto que súper interesante los expositores. Esperamos la presencia de todos. Quien no se anotó todavía está a tiempo. Va a ser a salón lleno, así que como fue años anteriores. Y también tenemos que darle espacio a la gente del interior. La gente del interior también está activa. El 9 de mayo en Rosario tenemos en el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Rosario, la filial Rosario, va a ser el Simposio de Mercado de Capitales. Eh, Eso también va a ser transmitido lo vamos a poder ver desde acá, no es necesario también que nos vayamos a Rosario. Pero bueno, hoy nos acompaña nuestro querido amigo y economista del Instituto, Alfredo Gutiérrez Giró, y agradecemos a Alejandro Kowalczuk, que brevemente voy a hacer su presentación. Alejandro es director de Asset Management en Argenfunds, fue exgerente de inversiones de Profesión FJP, fue docente en varias universidades como UBA, El Salvador, UCA. Es economista de la UBA, máster en finanzas de SEMA, posgrado en finanzas de la Universidad Torcuato Di Telly y MBA de la UCA. Él nos va a hablar de los mercados, parándose sobre la presentación de Alfredo. Nos va a decir qué ve de los mercados presentes y futuros. Muy importante también para nuestras decisiones día a día. Bueno, no me voy a extender más. Ya vamos a los oradores. Como siempre, la dinámica de estos eventos es que vayan realizando las preguntas a medida que los expositores van exponiendo. Así que, bueno, adelante, Alfredo. Gracias, Juan. Gracias, Alejandro, por estar acá con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. Voy a compartir la pantalla con ustedes para mostrarles nuestro PowerPoint. ¿Se ve, Juan? Me parece que no. Todavía no, Alfredo. ¿No? ¿Ahora? Ahora sí, ahora estamos. Adelante. Perfecto. Había omitido cliquear en algo. Bueno. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Ese era un poco el leitmotiv. Y yo preparé una presentación y de golpe me di cuenta cuando la terminé que para poder desarrollar esto me había ido, como dicen los chicos, a la banquina en términos de tiempo y no nos daba. Y cambié la modalidad de la presentación, pero no la presentación, la oralidad. Por lo tanto, voy a ir y volver sobre la presentación para que de esa manera poder desarrollar todos los temas. Arrancando por dónde estamos. Y se me ocurrió esta idea de la política económica polietápica. Acuérdense que siempre dijimos que había como una primera etapa, que la primera etapa terminaba teóricamente a fin de marzo y que de ahí estarían más o menos echados los fundamentos, para no usar el término bases, para después empalmar un poco el programa, ¿no? O sea, sería como una fase de adaptación y después el lanzamiento del programa. Lo que hemos tenido, esa era la idea que aparece ahí, una primera etapa de ordenamiento monetario y fiscal, reacomodar los precios relativos, sí acumular reservas, dado la situación casi desesperante del Banco Central en términos de reservas netas, empezar a normalizar, aunque fuera a través de un cronograma,
el pago de las importaciones para poder dar cierta movilidad y cierta fluidez a la economía, y mientras se trabajaba con estos documentos, avanzar en la aprobación de los instrumentos jurídicos que viabilizarían la segunda etapa. Decreto de necesidad de urgencia, el decreto 70 y el envío de la ley bases ahí sobre las sesiones extraordinarias. Esa era un poco la idea básica. La idea básica entonces la figura del puente, que a mí tanto me gusta, ¿ok? Para la segunda etapa, y la idea de que en esa primera etapa hay que dar una imagen clara de cambio de régimen. Entonces, ¿no? Los programas antiinflacionarios exitosos en el mundo han tenido en el cambio de régimen la clave del éxito. La sociedad no tiene que dudar que esto ya es diferente. Lo que ahora vemos es una sensación en la sociedad, y sobre eso avanzamos enseguida, en que esta etapa está medio concluyendo. El propio gobierno tiene el problema con la ley bases y dice, bueno, a partir del Pacto de Mayo y la convocatoria del Pacto de Mayo está dando la idea de que la primera etapa concluye más o menos a esta altura y entonces la economía empalma con una segunda etapa. Y acabamos con las preguntas. Yo agrupé 5 familias de preguntas, ustedes 4 de fondo y una de cierre, donde trato de englobar en cada familia de preguntas las preguntas que me imaginan que ustedes se deben hacer. La primera familia de preguntas, ustedes la ven ahí, está dedicada a la tasa al tema de la inflación. ¿Por qué un overshooting? Y empiezo la segunda. Y hubo un overshooting básica inicial con el 25% de inflación de diciembre, obviamente por el salto cambiario. Eso es lo que estuvo de alguna manera detrás. ¿Sí? ¿Pero qué saltó tanto el tipo de cambio? Salto exagerado a criterio de algunos de mis colegas. Es cierto que la profesión marcaba la cuestión del atraso del tipo de cambio real. También es cierto que las distintas versiones sobre cuál iba a ser el régimen cambiario de Argentina con el nuevo gobierno, la cuestión de la dolarización sí, dolarización no, ¿por qué no la cuestión de la liquidación del Banco Central? Generaron expectativas de cualquier número respecto de cuál iba a ser el tipo de cambio en el nuevo régimen. Esa es la realidad. Y también es la realidad de que había un montón de plata dando vuelta en la economía, la plétora de pesos, para llamarlo de alguna manera, con una velocidad de circulación que había aumentado exponencialmente, y era un régimen de altísima inflación. Y obviamente cualquier error de diseño nos podía sacudir un proceso hiperinflacionario, seguramente. Yo no diría que estábamos en hiperinflación, pero sí estábamos en un régimen de muy alta inflación, con los factores inerciales que eso acompaña. Entonces, la combinación de estas dos cuestiones y cuestiones más estructurales, como el cierre de una economía absolutamente cerrada, propendían obviamente para que hubiera este overshooting cambiario que después deja, como decimos en algún lugar, la sensación de una Argentina cara en dólares. Hemos modelado esa tasa de inflación, pero ha quedado una sensación de una Argentina cara en dólares. ¿Se lo pudo evitar? Yo creo que seguramente si hubiera habido un debate, un mensaje más claro respecto a la política cambiaria y no hubiera habido ese dilema dolarización sí, dolarización no. Recuerden ustedes que en el camino quedó todo un programa económico, o un programa más que económico, un programa monetario
que estaba en cabeza de Emilio Campo, el overshooting hubiera sido más moderado. ¿Qué, qué más? ¿Qué más falló en este tema de la tasa de inflación? Yo diría que falló que se subestimó la importancia de la negociación y la charla. En ausencia de reglas de juego claras, ustedes necesitaban interlocutores con el sector privado para que explicaran con claridad cuál era el programa económico y cuál era el programa de precios. Las dos, sin duda, la experiencia más exitosa de ese tipo que tuvo Argentina la hizo en 1967, miren qué viejazo, Adalbert Krieger Bacena, con un pacto de caballeros, con un equipo integrado, liderado por Krieger, a quien supimos tener en eventos del IAEP cuando yo me estaba incorporando, y de hecho tuve el gusto de acompañarlo en una reunión. Y seguido por Estrada, Beto Grimoldi, etcétera, etcétera, él logró, a través de esa institución del Pacto de Caballeros, logró una corrección de tipo de cambio combinada con retenciones y bajas en los derechos a las importaciones, que llevó la tasa de inflación del 30 al 10 anual. Claro, ahí está la diferencia. Fíjense, el peso inercial que tuvo Krieger ayudó muchísimo para el éxito de Krieger, no solo fue el mérito de quienes ejecutaron el programa. Pero esas charlas de precios, lo mismo que el diálogo que hizo, que abrió Juan Zurruil en el Plan Austral, fueron realmente hitos importantes. Por ahí un liberalismo extremo no cree en esas cosas, pero yo creo que existen las charlas, no solo o no únicamente tienen que hacerse, y obviamente no deben hacerse con un revólver arriba de la mesa, como la leyenda dice que las hacía Guillermo Moreno, ¿no? Ahí hay un tema de información que hay que bajar y que no se hizo, y explicarle, mira, este programa, y este es el punto crucial, este programa te va a rebajar los costos. Al fin del día te tiro la curva de costos para abajo y entonces vas a recuperar rentabilidad vía reducción de costos y no necesariamente la tenés que buscar con la suba de precios. Yo creo que hay una falla sobre la cual seguramente se está volviendo de alguna manera para atrás con algunas medidas heterodoxas, que suenan heterodoxas, perdón, para los liberales más absolutos, que todos los estamos viendo. ¿Cómo estamos de cara para el resto del año? Seguramente mejor. Y eso se está viendo de alguna manera en la baja, aunque hay cuestiones en la baja de precios que hay que ir mirando. Yo le diría que puntualmente, de cara a los meses más próximos, yo siempre miro precios mayoristas. Precios mayoristas subió nada más que 5% el último mes, pero alimentos subió 7% y agro subió 10%. O sea que ahí hay un factor que de alguna manera está pesando y que puede gravitar en el futuro. ¿Qué otra cosa miramos? Obviamente, el dilema entre precios no regulados y precios regulados. Sabemos que está en el turno de los precios regulados. Hasta ahora saltaron los no regulados, porque es parte del acomodamiento de precios relativos y porque es parte de digamos, la mejora para recortar los subsidios. Y vemos que los precios regulados del sector público, enseguida voy sobre los servicios privados, los precios regulados del sector público
están en proceso de ajuste medio desparejo. Medio desparejo quiere decir que se demora uno, que se posterga, que el ajuste lo hago el 16 del mes, cosa que no me pegue todo el mes, sino que se reparta el peso en el índice del mes y el índice del mes que viene. Todas esas cuestiones que conocemos bien. La segmentación, nada nuevo, nada nuevo. Otras veces tocábamos en otra época cuando existía, y perdonen de nuevo el viejazo, el boleto ferroviario para los trabajadores, el boleto obrero, como lo llamaban, vos veías que subían todas las tarifas, pero la del boleto obrero no, y porque era la del boleto obrero la que marcaba o que se usaba para el cálculo del IPC en aquella época. O bien dejás más abajo la tarifa, y sigo con el transporte, el pasaje en colectivo, la mínima, la de 3 kilómetros, y va subiendo a las otras, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver esas cosas, seguro que las vamos a ver. Hay como una especie de rotación ahí. Rotación sobre qué se reduce el gasto, y enseguida hablo de eso. Pero entonces, este es el momento que vemos esas cosas, los ajustes en los servicios. Y los ajustes en los servicios públicos tienen un impacto de segunda generación. Obviamente tienen un impacto cuando al panadero le sube el gas, cuando le sube la luz, te va a cobrar más caro el pan y te va a cobrar más cara la pizza. Eso está así escrito. Y eso es lo que le va a poner de alguna manera un piso a la baja, que por supuesto también está empujada a la baja con el nivel digamos, de recesión de la economía. Resumiendo, ¿ve los precios para abajo? Sí. Ojo que los precios, esa baja en los precios está incubando un tema cambiario también, porque estás usando el tipo de cambio como ancla, enseguida hablamos del tipo de cambio. ¿Okay? Así que eso como idea de cara al resto del año. ¿Y qué quiere decir eso? Y sí, no hay mucha ciencia en esto, mientras tenga el ajuste, la corrección fiscal y la corrección monetaria, seguramente vas a ir a tasas de inflación de entre el 6 y el 8%, y ahí el desafío es cómo desindexar la economía debajo del 6%. Pero eso es para otra discusión. La segunda pregunta, el ajuste fiscal es, dicho sea de paso, bajar más la tasa de inflación exige desregulación. Sin desregulación y de base se complica muchísimo una baja más fuerte en la tasa de inflación, y el estrés sobre el tipo de cambio es todavía mayor. Así que a eso hay que mirar con atención. Los precios relativos están más alineados, sin ninguna duda, y eso seguramente va a permitir que la próxima etapa sea más tranquila, porque no va a haber que hacer tanto reajuste de precios relativos. El ajuste fiscal es sustentable. Todos nos enteramos, y estoy buscando la tabla para mostrarles, que el fisco en el primer trimestre tuvo superávit. Es la última línea, el numerito chiquito que aparece ahí abajo, resultado financiero, ese es el de marzo, 277 millones. La cuarta columna está el trimestre, 1.134 millones de superávit. Ese superávit representa, esperen un cachito porque tengo alguna nota complementaria para reforzar esto. Ese superávit para el trimestre implica un 0,6 del producto, me refiero al primario, que contra un déficit de 0,6 del primer trimestre del 2023, ojo que sobre este superávit 0,6 se van acumulando los resultados de los próximos trimestres, o sea que es 0,6, 0,6, ¿no?
no es un dato anualizado, eso es lo que quiero decir. Contra un déficit de 0,6 del mismo trimestre del año pasado, nos da una mejora de 1,2. Esa mejora de 1,2 es lo que está detrás de estas cifras. Esa mejora de 1,2 del producto se debe a una caída del gasto de 2,5 y una caída de los ingresos de 1,3 siempre en términos del producto. 2,5 menos de ingresos, 1,3 menos, perdón, 2,5 menos de gasto, 1,3 menos de ingresos, es el 1,2 que mejora la situación fiscal siempre en términos del producto. Y eso es lo que ustedes ven acá. Otra manera de verlo, la inflación interanual a marzo es 290%, medida por el IPC. Ustedes tienen los ingresos en 260, para poner un número redondo, estoy refiriéndome a este valor de la tercera columna, tienen los gastos a 180. Ahí tienen la diferencia. Lo que empieza a mostrar el número de marzo, porque el presidente y el ministro de Economía hicieron un énfasis bárbaro sobre el trimestre, y está bien que así lo hayan hecho, pero hay que mirar el margen. Ya vi 2 informes de 2 bancos donde hacen el análisis de este resultado y dicen, pero en el margen, bueno, el margen es marzo, el resultado de marzo. El resultado de marzo muestra resultados más módicos, como ustedes pueden ver, que lo que sería la tercera parte de enero-marzo. ¿Okay? Si yo divido por 3 el resultado primario de enero-marzo, serían 1.200 en miles de millones de pesos. El de marzo fue 600 en números redondos. Eso quiere decir. Lo que quiero decir es que la mejoría se acumula, pero se está achicando con el correr de los meses, y enseguida les voy a mostrar otro cuadrito. Lo segundo que se ve es, ¿vieron cuando en el fútbol dicen, empieza el director técnico, empieza a mover el banco? ¿Okay? De Micheli lo saca al Diablito Echeverri y lo hace entrar a Ezequiel Barco. Bueno, eso está haciendo el gobierno con la composición sobre qué rubro del gasto descansa la corrección. Y eso se ve en el caso y eso es muy claro cuando uno compara el trimestre, de nuevo, con el mes de marzo, cuánto aportan a la reducción del gasto. En el trimestre, por ejemplo, la reducción de prestaciones sociales explicó el 44% de la mejora del gasto, de la reducción del gasto. Pero en marzo solamente el 28%. ¿Y qué es lo que tiene que ver con esto? Y tiene que ver con que en marzo, obviamente, fue el mes que le tocó dar el aumento para los jubilados. Ni más ni menos. O sea, hay aumentos que están pautados. Cuando entra el aumento, si yo quiero ese aumento en el gasto, si yo quiero sostener el nivel del ahorro que estoy generando, tengo que buscar otra cosa que baje más rápido. A eso me refiero con el ejemplo de los jugadores y el banco, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos viendo ese proceso y claro, estamos viendo los ruidos en la sociedad que ese proceso de rotación está teniendo. Y por eso lo refleja también que en algún momento este problema de la caída de los ingresos va a haber que remediarla, seguramente de la mano de las medidas que conforman la ley fiscal, ¿no es cierto? Que aparezcan los recursos. Eso para plantearlo rápidamente. No puedo obviar este cuadrito que hice donde está la descomposición del resultado fiscal por agencia, porque todos hemos visto que hablamos de que el gasto está pisado. ¿Es cierto? ¿Hasta dónde es cierto que el gasto está pisado? Este es el resultado en marzo de 2024 por agencia, y acá están las agencias. El Tesoro, ANSES y PAMI.
Y acá aparecen los recursos afectados. En realidad son recursos de afectación específica, para llamarnos más precisamente. Recursos que el Estado tiene, pero que no puede usarlos para otra cosa más que para esa. Por eso se llama afectación específica. Fíjense, cuando miro el resultado primario dividido por agencia, que con poquitos ingresos, los recursos afectados aportan un montón a la conformación del resultado primario total, que son los 625 millones. La mitad del superávit primario está explicado por el superávit de los recursos afectados. La otra mitad está explicada por Tesoro, ¿ok? Y ANSES y PAMI han empatado. PAMI seguramente tiene más plata porque en marzo, porque al cobrar las jubilaciones, ¿no es cierto? Con aumento, los ingresos del PAMI por definición suben, ¿no? Pero ese es el cuadro de situación. Y los recursos afectados están creciendo porque, digamos, la plata llega, en realidad la plata son menos ingresos del Tesoro, y no se gasta. Y ahí está lo que está siendo pisado. Fíjense que de hecho el Tesoro termina empatado en marzo, ¿no? ¿Ok? Estas cuentas tienen un fuerte superávit, el ANSES tiene déficit, está empezando a pegar el efecto del aumento de la jubilación, y el PAMI tiene superávit. Acá están los números de los 2 meses anteriores y uno ve cómo se achica el superávit del Tesoro. Este es el superávit primario, ¿ok? Cómo en realidad oscila y pega un salto en marzo el superávit de los recursos afectados. Eso quiere decir que estamos pisando más que antes, nada más y nada menos, ¿ok? Y hay comparaciones contra marzo del 2023 y de marzo del 2020. La comparación con marzo del 2020, allá lejos, en el tiempo, año de pandemia, pero todavía no la pandemia furiosa, estábamos arrancando. Fíjense que los recursos afectados no pesaban nada. Ni siquiera, si uno mira el nivel absoluto de los ingresos que había por esto del rubro, eran poco significativos. Por lo tanto, estamos pisando y probablemente esto tiene un límite. O sea, no se puede seguir pisando indefinidamente. Entonces, eso es un límite para lo que viene. Hacia dónde vamos, sabemos que cada vez va a haber menos espacio para pisar gasto, o pago, si ustedes quieren. Ese es un poco el mensaje que les quería transmitir, porque no veo que esto esté en el debate y sobre todo no está con la cuantificación que yo les estoy mostrando. En el plano monetario, el cuadrito muestra, que siempre les muestro, voy muy rápido en este caso para pasar al frente cambiario, en lo que va del año, la base monetaria creció 29%, o sea, acá está la base monetaria inicial, y acá está la base monetaria a mediados de abril, que era el último dato que publicó el Central. Esto me da 30%, me da 25% el crecimiento de los pasivos, y lo que vemos es lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos es que hay una rotación nuevamente en donde el sector externo pasa a ser contractivo de la mano del superávit fiscal y de la mano de la sobrecolocación de letra del Tesoro. El sector externo es muy expansivo por la compra de dólares del Banco Central, los intereses son muy expansivos por el pago de la remuneración de los pases ahora. Esto es lo que estamos viendo y obviamente la política y decisión del gobierno de bajar la tasa de interés, entre otras cosas, para que el costo de los pases se vaya mitigando en el tiempo. Esto, o sea que la expansión monetaria se frena, sí, en términos reales, no se frena en términos nominales. ¿Mejora la balanza del Banco Central? Es otra de las preguntas que hacemos por arriba, ahora después voy a volver a ellas. Esta es una hojita
en donde pretendemos mostrar el balance del Banco Central. No lo llevo a imagen completa para no tener que andar haciendo piruetas con la presentación. Ustedes lo pueden hacer después cuando bajan la presentación, pero claramente tenemos hasta el 31/12 del 23 al 7, que se hizo con el balance del Banco Central al día 7, este cuadro. Tenemos acá el aumento de las reservas, esto está bueno. Tenemos un aumento en el activo de títulos públicos, porque por las recompras de títulos públicos que ha hecho el Banco Central. Los adelantos al Tesoro son negativos, pero también tenemos un aumento en los títulos emitidos por el Banco Central, en donde las palmas se las llevan los BOPREAL. Hay 9.000 millones de dólares, más o menos, emitidos por el Banco Central, que están metidos acá adentro en el pasivo del Banco Central. Lo importante es que el patrimonio neto ha subido, estas son variaciones, ha subido en 8.200 millones de dólares, ha subido en el equivalente 4 veces, 5 veces la variación de la base monetaria, si quieren tener una comparación en pesos. Entonces uno dice, mira esto y dice, che, esto realmente ha mejorado. Ojo, porque acá no está la deuda que ha incurrido el Banco Central con los importadores, la nueva deuda para los que entraron en el programa de los 25%, ¿no es cierto? La contrapartida de esto es que ha aumentado la deuda bruta de la Administración Nacional. Acá, de nuevo, los números son chiquitos, no me voy a detener en contarles número por número, pero sí, esto ha aumentado y lo que se ve acá es una disminución de la deuda en moneda extranjera. Hay una línea en donde está la deuda en moneda extranjera, y un aumento muy importante en la deuda indexada, en pesos indexada. Acá es donde lo pueden ver. Y este es el efecto de la rotación. Por eso cuando hablamos de la mejora en la hoja de balance del Banco Central, yo creo que tenemos que ir al análisis, y pretendemos en este informe que estamos cerrando ahora en el IAEF, en un estudio especial al final, cerrar este tema, consolidar las dos deudas, mirarlas una frente a otra, porque ese es el juego. Tenés por un lado que estás colocando, el Banco Central está colocando deuda en dólares, los BOPREAL. Tenés por otro lado el Banco Central, el Tesoro, que está bajando la deuda en dólares, el Banco Central que está subiendo la deuda en pesos, perdón, bajando la deuda en pesos, y el Tesoro que está subiendo la deuda en pesos. ¿Dónde estamos parados cuando consolidamos todo esto? Lo cierto es que también vamos a incluir en el informe, simplemente hago la mención de esto porque ahí puede haber un ruidito, el efecto sobre los bancos, o por lo menos vamos a abrir el tema, ¿ok? Porque, digamos, la cartera en la cartera de los bancos, ustedes lo tienen perfectamente claro, también ahí hay una rotación. Ahí entran jugadores y salen jugadores. Entran activos en pesos indexados emitidos por la tesorería, y se van las LEVAC, las LELIC, y eventualmente se deberían ir yendo los pases, que como les dije todavía no se están yendo, por lo menos no se están yendo tanto. Última pregunta que habíamos hecho referido a este punto. ¿Se ve afectado el nivel de depósitos? No, los depósitos están creciendo alrededor del 10%. Obviamente, yo diría, para ser preciso, después de un fuerte proceso de licuación, los depósitos se están convergiendo a la tasa de inflación. Dato importante, hay un cambio en la estructura de los depósitos, y están recuperando posiciones los depósitos a plazo y están retrocediendo los depósitos transaccionales, en lo cual, como se mezclan efectos estacionales y efectos macroeconómicos, es un poco difícil, pero bueno,
ahí estamos, ahí no hay malas noticias y tampoco de la dinámica de los depósitos en dólares. Cuarta familia de preguntas, ¿es grave el atraso del tipo de cambio real en clave histórica? Me pregunto y les pregunto. Acá está la situación del tipo de cambio real. Este cuadro ya lo hemos presentado, pero a una estimación al 33. Ustedes ven que después de estar el 30-11, el dólar comercial en 1.10, haber saltado, el valor de enero, del fin de enero es mucho más alto, obviamente, a un tipo de cambio real a fin de febrero de 1.50, ahora bajamos 1.25 y el 30 de mayo vamos a estar en 1.10, con una inflación del 10%. Entonces nos estamos acercando peligrosamente a este valor mítico de diciembre de 2001 igual a 1. Yo había hecho en algún lugar algunas comparaciones históricas. Acá está. El tipo de cambio real de 1956 a 1990 fue 2,78. Ese que ahora estamos en 1,25, ¿ok? Fue 2,78. En la década de la convertida fue 1. En las 2 décadas siguientes, en promedio, fue 1,46, yendo obviamente de un dólar más depreciado, perdón, de un peso más depreciado a un peso mucho más apreciado. Si uno mira unos componentes de las funciones de producción que uno habitualmente mira, en todo este periodo, marzo 18, febrero 24, elijo marzo del 18 porque todavía no estaba el cepo, fue en marzo del 18 en donde los mercados internacionales se dieron vuelta y empezó la salida de fondos y la caída del stock de EVA. En todo ese periodo el dólar subió 41 veces. La energía eléctrica subió 40 veces y el costo logístico subió 50 veces. Amigos, si no desregulamos, si no tiramos para abajo el costo logístico, tenemos un problema ahí serio. Fíjense que los salarios crecieron 26 veces. Esto nos da una idea de los factores por qué es importante la desregulación. No es cierto, no es correcto pensar que uno puede prescindir de la desregulación en sentido amplio, y acá meto la reforma laboral, porque tengo el anclaje fiscal. Vuelvo a decir el punto conceptual. La idea de superávit cero, la idea de bajar el gasto, es que el exceso de gasto se transfiera de alguna manera al sector privado. Yo tengo que ahorrar y transferir recursos al sector privado. Ese es un poco el punto. Ya voy terminando. Después de decir que sí, que la cuestión cambiaria es un problema. La cuestión es que este tema del atraso cambiario se mezcla, desafortunadamente, con el debate de la salida del cepo, porque los dos problemas son diferentes, podrían dar, en la historia argentina se han dado en circunstancias distintas, en este caso coincide el debate. Y entonces el por qué, cómo y cuándo salgo del cepo. ¿Y por qué salir del cepo? Porque hay que facilitar el acceso al mercado para que puedan salir los que van a entrar. ¿Cómo y cuándo? Bueno, el cómo y cuándo tiene que ver, hay un tema de restricción en disponibilidad de reservas. Y aquí las noticias no son necesariamente buenas, por el tema de que 15.000 millones de dólares es difícil que nos preste alguien. Yo lo he dicho acá reiteradamente. Y lo que iba a ser una super cosecha se va a transformar en una cosecha normal. No el horror que tuvimos el año pasado, pero entre la chicharrita y otros factores tenemos ahí algún problema. Si no se puede salir de golpe, una salida parcial con un cronograma claro, donde se va explicando
qué tipo de operación sale en cada momento y en qué proporción, ¿no es cierto? Arrancando en operaciones comerciales, completarlas, manteniendo límites para pagos financieros y explicando cómo esos límites se van relajando, etcétera, etcétera. Ojo con los efectos monetarios. Todos pensamos, no, porque acá se suelta y el dólar se va arriba. Ojo que si alguien quiere pagar afuera, que me parece muy loable, si yo estoy en el Banco Central, le digo, me tienen que traer los pesos uno sobre otro para que yo le dé los dólares, como es obvio, y puedo llamar a los bancos y decirle, ojo, no quiero que la cartera crediticia en pesos salte violentamente. No hagan eso porque les subo los encajes, alguna de esas cosas que el Banco Central siempre puede hacer. Ahí hay un tema de fine tuning importante. Ojo con este tema. ¿Qué pasa con el impuesto país? Pregunta. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con el impuesto país? Cuando la economía acelera, acuérdense que los derechos a las importaciones vuelan, no porque los suba, sino porque vuelan las importaciones a partir del nivel tan bajo que tienen. Entonces los ingresos aduaneros van a empezar a subir y ahí vas a tener margen para bajar el impuesto país independientemente de la plata que como un puente consigas entre el blanqueo, ¿okay? Y las medidas que estamos conociendo que forman parte del paquete fiscal. Y con esto termino. Cuando haya una corrección, ojo con que el pass-through no debería ser tan fuerte como obviamente el que tuvimos en diciembre. ¿Eh? El impacto en precios no debería ser tan fuerte porque tenés los precios relativos alineados, pues no tenés la plétora monetaria que tuviste. Todas esas cosas han quedado en el pasado y no las tenés para adelante. Entonces eso te debería mitigar el problema del pass-through. ¿Que va a existir? Va a existir seguramente. Estimaciones de bancos, para cerrar esto, dólar terminando el 2024 en un entorno de 1.400, 1.500, los bancos de inversión, yo tengo los mismos números seguramente que tienen ustedes. Hasta acá llegué, Juan. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Obviamente que el tiempo fue corto y quedaron muchas cosas picando, pero bueno, ya estamos recibiendo algunas preguntas y creo que las cosas que quedaron picando las vamos a evacuar con las preguntas después de la presentación de Alejandro. Alejandro, adelante y bueno, a ver cómo están reaccionando los mercados ante estos comentarios de Alfredo y ante la situación internacional. Bueno, espectacular. Bueno, buen día Juan, buen día Alfredo, buen día público en general. Muchísimas gracias nuevamente por darme participación en este evento. Alfredo me simplifica mucho la exposición porque presenta todos los números, así que me queda a mí a lo mejor bajarlo al plano de los mercados y bueno, y sí darle un poco de racionalidad y hacer un vis a vis, un paralelo con las presentaciones de datos que mostró efectivamente Alfredo. Voy a hacer una pequeña presentación que no tiene mucho, o sea, tiene simplemente 2 slides, pero es como para tener básicamente una guía. Así que bueno, ahí vamos arrancando. Eh, Voy a arrancar por las conclusiones y después, a partir de estas conclusiones en términos de posicionamiento de mercado, vamos desandando y dándole un poco de racionalidad y contexto a ese posicionamiento. Eh, Ordenando el posicionamiento en pesos, creo que hay que tener una sobreponderación todavía en lo que son instrumentos SER o fondos SER, haciendo más foco dirían, en los instrumentos con vencimiento en el último trimestre de este año, primeros meses del año que viene. Después vamos a desandar un poco esto y darle, como le decía, racionalidad y fundamento. Eso en términos estratégicos. En términos tácticos, tomar posiciones, por ejemplo, en este bono que
que va a licitar 2026, marzo 2026 el Tesoro, es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque tiene un put del Banco Central, y entonces uno tiene un límite a la caída del precio del activo y puede seguir devengando buenos niveles de tasa vinculados con la inflación. Entonces, hacer movimientos tácticos dentro de la cartera con este tipo de instrumentos eh, suelen darle un sobre retorno a los portafolios. Así que eso como parte central. En segunda instancia podemos considerar, obviamente esto es muy sensible a las proyecciones y a los escenarios. Después también vamos a dar un poco más de profundidad al análisis, pero en segunda instancia uno puede pensar en activos dólar link. Eh, el dual, por ejemplo, de junio cuando uno lo ubica en la curva SER, también tiene atractivo, entonces uno puede tener esa posición a la par de que tiene cierta cobertura contra una eventual variación o aceleración en el crawling, cosa que no vemos, pero uno tiene esta suerte de opción gratis y a su vez tiene un buen rendimiento proyectado si considera únicamente la inflación. Así que en esa segunda instancia es donde ubicamos los instrumentos Dollar Link y algún dual, de vuelta, todo muy sensible a las proyecciones. Y en última instancia dejaríamos lo que son las LECAP, estos instrumentos a tasa fija que está licitando por el momento el central. Eh, pero de vuelta, esta es la foto y hay que estar muy sobre la dinámica de los mercados para ver qué rebalanceo se puede hacer dentro del portafolio. Eso en lo que respecta al posicionamiento de pesos, posicionamiento en dólares. eh, Básicamente hacemos foco en la parte más corta de la curva, lo que es hasta 2030, G30, L30, atentos a lo mejor ahí a la relación o al ratio que hay entre uno y otro, para también hacer movimientos más de tipo táctico. Y, y creo que a estos niveles de tasas también hay que empezar a pensar en tomar cierta posición de portafolio en lo que es 2035. Después podemos dar un mayor nivel de detalle, como tenemos pensado la dinámica de movimiento de la curva de dólares, que creo que se viene dando como lo pensábamos, pero bueno, estas son las conclusiones, como le decía, el rational y los fundamentos lo vamos a ir desarrollando un poquitito en la charla, y arranco justamente con estos fundamentos o con esta racionalidad en términos de posicionamiento de cartera. Tengo como apoyo esta filmina, este slide que les muestro. Parto de la idea de que el objetivo central del gobierno es el tema inflación. El resto es en cierto sentido secundario, no para mí, sino es mi interpretación de las medidas que va tomando el gobierno, el Tesoro barra central, economía barra central. Esto yo lo decía de manera previa incluso del inicio de esta gestión, con algunos clientes que a lo mejor ponían ciertos reparos o les generaba cierta preocupación, porque yo lo que veía es básicamente que, bueno, se va a poner el foco en el tema inflación, y si hay impacto, que obviamente era esperable que lo iba a haber, porque reducir el gasto no es gratis, una política monetaria más contractiva no es gratis, entonces era lógico esperar como efecto secundario, no deseado pero inevitable, porque es no deseado, pero es también inevitable a partir de estas políticas antiinflacionarias, una caída de la actividad en el nivel de empleo. Entonces, y es lo que efectivamente está sucediendo. ¿Le genera preocupación al gobierno? Yo creo que en el margen. Yo creo que están muy enfocados en solucionar y cumplir con el objetivo central de la inflación, y creo que es la batalla a ganar, y creo que queda para una segunda instancia de preocupación el tema de actividad de empleo. Y creo que eso es lo que tenemos que pensar a la hora de tomar cualquier decisión de portafolio y de inversión. Que hasta tanto y en cuanto no esté ganada la batalla contra la inflación,
tema de actividad va a ser visto como algo más secundario, no deseado, pero secundario al fin. Tema inflación, a ver, diferentes patas. Creo que la pata fundamental, o sea, los cimientos, están dados a partir del equilibrio fiscal. Yo en este sentido tengo una coincidencia en términos de las políticas. En su momento fue muy crítico. Siempre digo una frase hecha, ¿no? Pero las casas se comienzan por los cimientos, no por el techo. Entonces me parece que el equilibrio fiscal es fundamental, y a partir de la falta de equilibrio fiscal es que se generan un montón de inconvenientes y del cual derivan los problemas, ¿no? Entonces me parece que ahora se hace foco fundamental en el equilibrio fiscal, y esto genera obviamente toda una serie de, de factores positivos. Punto uno, la no necesidad de financiamiento eh, digamos, del Tesoro por parte del Banco Central. O sea, el no acudir al Banco Central y a la emisión monetaria para financiar el agujero fiscal, ¿no? Entonces creo que eso es un punto fundamental. Otro punto fundamental, el tema de ir recomprando deuda de- del Banco Central con las sucesivas colocaciones de deuda que se vienen dando, y eventualmente también realizar compra de dólares para hacer frente a los pagos futuros de obligaciones también en dólares. Eh, Hay después toda una serie de cuestionamientos que, bueno, es un poco lo que planteaba Alfredo, por eso tampoco voy a extenderme mucho en el discurso, pero qué es lo realizado, qué es lo devengado. Eh, entonces, qué grado de sostenibilidad tiene el ajuste en el tiempo. Y bueno, por dar algún ejemplo, el tema Camesa y toda una serie de- de facturas pendientes de pago, 3 meses de pagos atrasados. Es deuda, en definitiva, que se devenga, pero no se computa como realizada. Entonces es deuda flotante que se va acumulando, y eventualmente, si bien no se reflejó oportunamente como déficit, eso en algún momento se va a pagar. Y si esa deuda flotante vos la convertís en deuda financiera, en definitivamente ese déficit existió, y ese déficit lo convertiste o lo financiaste a través de la emisión de deuda. Entonces, ahí opone unos ciertos reparos, por dar un ejemplo, ¿no? El tema de la sostenibilidad, a ver, yo creo que hay matices y hay cuestiones que a lo mejor exceden a la charla como para tener en cuenta. Yo creo que eh, a ver, un dilema del tema de licuadora versus motosierra. Yo verdaderamente no veo una diferencia significativa. A lo mejor para los que no son economistas sí. Yo particularmente no veo una diferencia significativa, y voy con un ejemplo fácil, ¿no? Digo, bueno, ¿qué elegirían ustedes? Tener, tener cero inflación y que te recorten el sueldo 50%, o que no te recorten el sueldo y tener una inflación del 50%. En la práctica, cualquiera de las dos cosas termina teniendo un efecto similar. Entonces, licuadora, motosierra, no le veo grandes diferencias sustanciales. Terminan siendo un poco lo mismo, y en definitiva lo relevante, al margen de estos matices, es cuánto yo puedo sostener este recorte o estos ajustes en términos reales en el tiempo. Y lo que uno ve, y ahí uno se remite a la realidad, es que por el momento se vienen manteniendo esos ajustes y no hay inconvenientes significativos en el plano social. Y ahí acá doy una pequeña reseña y me detengo en el análisis, porque creo que ya excede a la charla. Digo, uno piensa en crisis como la del 2001,
y lo traslada a la actualidad, me parece que son sociedades distintas, son estructuras socioeconómicas distintas, y en esa diferencia creo que radica en parte la falta de conflictividad social significativa y el hecho de que tenga cierta continuidad el ajuste. O sea, uno dice, bueno, ¿por qué? Por dar un ejemplo, ¿no? Porque en la época de la alianza con López Murphy como ministro de Economía no se sostuvo determinado nivel de ajuste o no se pudo materializar y ahora se está materializando? Entonces, bueno, yo creo que una de las explicaciones es esa diferencia en el entramado social, socioeconómico que, que veo y que, bueno, no quiero extenderme demasiado en el análisis. Otro punto también es el factor político. O sea, obviamente uno tiene que tener espalda política como para llevar adelante el ajuste y darle sostenibilidad en el tiempo. Y acá también una diferencia sustancial con aquel entonces. Me parece que en aquel entonces había dos cosas relativamente claras: quién podría ser el reemplazo en términos presidenciales y qué se iba a hacer a partir de ese reemplazo. Había una serie de políticas o programas prediseñados del lado de la Unión Industrial, me acuerdo del Plan Phoenix, con referentes de diferentes facultades, sobre todo la UBA. Entonces, había un quién y había un cómo y un qué. Me parece que eso hoy falta, eso hoy no está. Eh, Difícil encontrar un quién y no hay muchos grados de libertad como para hacer cosas muy distintas. Uno puede encontrar matices, cambiar un poco la velocidad de la tendencia, pero no es que se pueden hacer cosas radicalmente diferentes porque los grados de libertad están totalmente acotados, ¿no? Tampoco quiero adentrarme mucho en el tema, simplemente digo que el tema de la sostenibilidad, uno puede decir, no es sostenible, pero sí yo particularmente veo un mayor grado de sostenibilidad al ajuste y sí creo que cómo cerraría el cuentito, la historia de manera exitosa. Eh, el primer trimestre vimos que con todas estas salvedades, reparos y dudas que planteaba Alfredo y que les comentaba que conocemos, se cierra con un equilibrio fiscal. ¿Cómo continuaría la historia a partir del segundo trimestre? Y creo que deberíamos ver mejoras a nivel de recaudación por el lado de las retenciones a las exportaciones, por una mayor dinámica por el lado importador y recaudación por el lado del impuesto país, que hasta tanto y en cuanto no mejore la recaudación de otros impuestos, se va a quedar. Así que eso es un punto. Y también un tema no menor, que a lo mejor no se habla mucho, es que no se eliminaron las cargas impositivas a las diferentes tarifas. Entonces, no es lo mismo pagar una factura de luz 10.000 pesos y la carga impositiva asociada que pagar la luz 100.000 pesos con la carga impositiva asociada. Entonces ahí también tenés un efecto de recaudación. Mi impresión es que a partir de esta mejora en la recaudación vinculada con estos rubros, va a haber cierta, no sé si relajación, pero a ver, creo que no se va a hacer tan restrictivo en términos de gasto. Algo a lo mejor de obra pública empieza a haber, algo en términos de transferencia a las provincias no se es tan estricto como se venía siendo. Y obviamente eso, mayor gasto y esta suerte de transferencias van a derivar de manera directa sobre el nivel de gasto público, de manera indirecta sobre los niveles de consumo, y uno tendría que empezar a ver cierta dinámica positiva por el lado de esos dos componentes de la demanda.
El piso te lo pone de actividad, te lo pone seguramente el sector agropecuario, digo, que claramente comparando la actividad de este año con la del año pasado, tenés un rebote en B, básicamente porque estás comparando con una seca brutal del año anterior o de la campaña anterior. Y después, si empieza a dinamizar consumo y gasto por este lado que les digo, claramente lo que tiene asociado va a empezar a dinamizar digamos, la recaudación impositiva vinculada con impuestos más cíclicos, ¿no? Como ganancias o como IVA, y ahí me imagino que el tercer trimestre va a estar más apoyado, o sea, terminando la cosecha gruesa, va a estar más apoyado con el, la mejora en la recaudación por estos ingresos, ¿no? Y después, bueno, no quiero irme mucho más, pero ahí sí estaríamos ya en condiciones de empezar a pensar en un punto de levantamiento de las restricciones cambiarias más cercano. Y, y bueno, a ver, no quiero adentrar mucho en el tema porque me voy a solapar con cosas que tengo pensada decir a posteriori. Pero bueno, el tema de sostenibilidad creo que está bastante abarcado, dejé algunos cuestionamientos y que en todo caso lo dejamos para el lado de las preguntas. Política monetaria también, obviamente, fundamental. A ver, queda en parte subordinada a lo que es la política fiscal, ¿no? Entonces, pero en este caso con una subordinación positiva, porque no es lo mismo tener déficit y que la política monetaria quede subordinada a ese déficit, tenga que emitirse para cubrir ese gap entre ingresos y gastos, que es la situación actual donde el Banco Central no emite para hacer frente a los gastos del Tesoro, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor fundamental. Otro factor fundamental, otra cuestión fundamental es la baja de tasas que observamos y esta idea de mantener tasas de interés reales negativas de modo tal de ir licuando los pasivos del Banco Central, ya sea base monetaria o pasivos remunerados. Si vemos lo que es base monetaria más pases, o sea, los pasivos remunerados actuales del Banco Central, están entre 10 y 11%, más en zona de 10,5%. Si uno lo compara contra 2016-2018, tenías nada más de base monetaria entre el 10 y 12%. Entonces, hoy tenés entre la suma de los dos y con algo todavía con un factor más positivo. En ese periodo uno lo que veía es una tendencia al alza en el crecimiento de los pasivos remunerados del Banco Central, o sea, lo que es LEVAC. Hoy lo que ve uno es un ratio de base monetaria más pasivos remunerados sobre PBI relativamente bajo o comparable con solo la base monetaria de aquel entonces, pero a su vez con una tendencia a la baja. Entonces también eso hace pensar eh, un, digamos, en un, perdón, me apareció la camarita y me distraje. Eh, Sí, uno ahí perdón hace, Alejandro, yo sé que tenés mucho para decir y te pido mil disculpas, pero tenemos que ir a las preguntas porque el tiempo es tirano. Yo sé que necesitaríamos mucho más tiempo para que si ustedes me se da explayen. 5 minutos y redondeo. Dale, redondea por favor y vamos a algunas Bueno, preguntas. entonces tema, como les decía, bueno, tema de baja de tasas, el tema, y ahí voy con las recomendaciones. Tema de baja de tasas es lo que le da en parte sostenibilidad a la deuda al ser. O sea, lo que necesitamos es que a cualquier baja en el nivel de inflación sea acompañada con cierta baja en los niveles de tasa, de modo tal de que la tasa de interés de referencia siga quedando en términos reales negativas. La gran duda sobre la curva CER es el punto en el cual las tasas de interés reales terminen siendo positivas, entonces una curva CER
con tasas negativas, con tasas de referencia positivas, es totalmente inconsistente, entonces sí o sí vas a tener que tener un ajuste sobre la curva SER. Por eso lo que les planteaba en términos de posicionamiento en la parte 2024-2025 primeros meses y solo como, con movimientos tácticos sobre 2026. Yo creo que es un punto fundamental a tener en cuenta. Dinámica de inflación y dinámica de tasas encuentran para mí dos límites. El límite uno es que la salida del cepo. Entonces, si uno piensa en la salida del cepo, me resulta difícil pensar en una salida del cepo con tasas de interés reales negativas. Claramente tienen que ser positivas. Esto lo tenemos que pensar hacia final, igualmente hacia final del año, último trimestre. Y a su vez, si uno tiene una desaceleración muy fuerte en los niveles de inflación, también eso le pone un límite a la baja de tasas, ¿no? Una cosa es que la inflación sea del 15 y ponga un nivel de tasa más baja, y otra cosa es si uno tiene un desplome muy significativo, cosa que por ahora no vemos, pero si uno tiene una desaceleración muy fuerte en los niveles de inflación, hacia niveles de un dígito, y bueno, ahí tendríamos que ver cuál es en definitiva el nivel de tasa. Después, con esto termino, el tema de política cambiaria, el crawling al 2 es mucho, es poco. Claramente cuando la inflación era de 25 era poco, pasó al 15, no es tan poco, 11, perdón, 13,2, 11, ahora veremos cuánto da abril, pero el diferencial entre el crawling y la inflación se va acotando. De, yo tengo, a ver, podría explayarme mucho más, tengo en mente cómo puede ser la historia en la cual piensa transitar el gobierno y qué creo yo cómo va a transitar un poco la historia en términos de tipo de cambio y hacia adelante, pero no, el tiempo es tirano. Así que en todo caso me hacen la pregunta y desarrollo un poco más el tema para ver cómo desandamos el tema cambiario hacia adelante, que es muy relevante también a la hora de tomar decisiones de inversión. Tema brecha, tipo de cambio implícito. Si uno toma el tipo de cambio oficial y le suma el impuesto país, está prácticamente con una brecha del cero. Tenés la obligación de los exportadores de liquidar un 20% por el lado del contado. Eso suma oferta con una demanda restringida porque están los topes de operatoria diaria en términos de compra de contado. Entonces, una oferta incentivada de una demanda restringida obviamente acota el nivel de tipo de cambio. Estaría bueno, creo que debería ser un objetivo levantar esta restricción para ver dónde efectivamente queda la brecha a la hora después de tomar la decisión de levantar los controles cambiarios y el cepo. Pero bueno, creo que esto va a ser tarea más pensada para la finalización de la liquidación de la cosecha gruesa. Por eso también es que preferimos ser sobre devaluación. Y después la pregunta, ¿está el tipo de cambio real atrasado o no está atrasado? Y la verdad, con todas las restricciones que existen hoy, la verdad que es difícil ver dónde se acomoda el tipo de cambio nominal. Existe todavía el cepo, entonces partiendo de esa premisa también es difícil decir, bueno, este es el tipo de cambio real de equilibrio. Así que ese es un punto. Y aparte son puntos, cuando uno compara el tipo de cambio real hoy con series históricas, los puntos del tiempo no son directamente comparables. Uno puede decir, bueno, agarrar un periodo, creo que si no me equivoco, 2016-2018, donde el tipo de cambio real es equiparable al actual. Ahora, en ese entonces tenías déficit fiscal, primario y financiero, un incremento significativo en los pasivos remunerados por parte del Banco Central y un proceso de endeudamiento externo muy significativo. Todo lo opuesto a lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, los puntos del tiempo no son directamente comparables. Y después otro punto no menor es cuál es el modelo económico, el modelo de país que se tiene pensado. Porque
No es lo mismo un tipo de cambio para el sector oil and gas, para el sector agroexportador, para el sector minero, que son justo los tres sectores que mencionó eh, el otro día el presidente en la conferencia, en la cadena nacional. Digamos, no es lo mismo el tipo de cambio que hace rentable estos sectores que el tipo de cambio que hace rentable al sector automotriz, al textil o al de producción de electrodomésticos. Entonces, suponiendo en el extremo que uno quita todos los subsidios, todas las retenciones y diferentes cargas impositivas, hay sectores que no son competitivos y que no sean competitivos en esos sectores significa que el tipo de cambio tiene que subir. Y ahí yo tengo dudas. Lo que sí significa, y no me queda ninguna duda, es que son sectores que no van a poder producir o no deberían producir. Ahora, el no poder producir implica que no sean competitivos y no sean productivos y no sean eficientes eh, en la Ok, economía argentina. Alejandro, Entonces, ese es un punto a tener perdóname. en cuenta. Pero bueno, Yo voy a hacer dos preguntas y les pido que sean muy sintéticos y le voy a pedir y le voy a hacer una pregunta a Alfredo de economía y a vos te voy a hacer una pregunta de mercados, que son en base a preguntas que nos llegaron por el chat. Alfredo, vos hablaste de posteriormente a este acomodamiento de la macro, un programa. Te lo sintetizo. ¿Hay un programa? Y también te pregunto, la ley base, la reforma fiscal, la reforma impositiva, van a implicar, van a hacer de que eh, este programa, están dentro de este programa que vendría, porque ¿qué pasa si no sale eso? Si eso no sale por el Congreso. Y en la misma pregunta te digo, ¿cuándo va a rebotar la economía? Esto es una B, una U, un signo de Adidas, no sé qué. Pero bueno, yo te pido sintéticamente que me ayudes y nos quedamos 5 minutitos más de la hora, 10 minutitos más. Pero bueno, creo que es importante que nos digas eso. Y después le hago la pregunta a Alejandro que tengo sobre mercados. Supongo que si hay un programa, estará en la cabeza del presidente, que debe ser presidente y no ministro de Economía, porque hay un ministro de Economía, no nos olvidemos. Ese es el karma de ser presidente y economista al mismo tiempo. Que debe ser integral y estar conectado con el rol de la inserción económica de Argentina en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Que va más allá de lo monetario y fiscal. ¿Qué es importante y qué es el piso? Esa es la primera pregunta. Obviamente la ley base, si lo digo, no la ley base por ley base, si la ley base es importante como sea el de cambio de régimen, si vos querés, y vuelvo a insistir en el punto, pero todo el tema de la flexibilidad es crucial, por eso yo les mostraba el número de cómo había aumentado el costo logístico para que tengamos una sola idea que viene por ese lado, ¿no es cierto? Eso hay que corregirlo y por supuesto la cuestión de la de la reforma laboral es importante. Lo que pasa es que nos hemos estrellado con el tema de la cuota sindical, que no es que no sea, es una cuestión que hace a principio, si vos querés, de organización social. Y nos estamos perdiendo todo el resto de las cuestiones que son, a mi juicio, realmente las relevantes, ¿no? El régimen de salida del mercado de trabajo, el periodo de prueba, la ultraactividad, todas esas cuestiones están en el corazón, son la desregulación del mercado de trabajo. Y si eso no está disponible, y si eso no está disponible, lo que concluye es que el modelo cierra con un tipo de cambio, con un peso mucho más depreciado, mucho más depreciado. La reforma laboral naturalmente te empuja a una normalización en el valor del peso. Y eso es lo que estamos de alguna manera necesitando. Esto no, y obviamente las inversiones, etcétera, no arranca si no tenemos la ley base. Esa era la segunda parte de la pregunta.
De nuevo, no la ley bases, lo que está dentro de la ley bases en relación a desregulación y mercado de trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Tercer punto para cumplirte, yo creo que la reactivación me huele a que es más tipo el símbolo de Nike, ¿no? Con propaganda incluida. Porque en algún momento, vos en las empresas está claro, vos bajaste, se te cayó la demanda, vos bajás la producción abajo de la demanda, ¿sí? Entonces, cuando la demanda empieza a levantar, vos tenés que recuperar los niveles de producción necesarios para satisfacer la demanda, vas liquidando los stocks no deseados y cuando llegás, ¿no? Ya la producción arranca. Pero ¿por qué te vas a rebotar la demanda? Y yo veo dos o tres factores. Uno, tranquilo, lo mencionó Alejandro, ahí es el derrame del sector agropecuario, obviamente, y eso va a estar presente a partir del el segundo semestre. Seguramente algún derrame escaso, porque no lo veo como un sector que derrame mucho de la renta minera, de los sectores extractivos. Y con esto termino, Juan, la respuesta. El desarme de stocks de los hogares, ¿ok? Aquel que se había estoqueado, decíamos en algún momento, en lata de atún y que se compró 10 latas de atún porque no sabía dónde diablos iba a ir el precio de la lata de atún, en algún momento se come la décima lata. Quiere decir que durante 4 meses no compró latas de atún, en el quinto mes empieza a comprar. Grosero el ejemplo, apretado por los tiempos, pero ilustrativo. Vos tenés los zapatos, tu par de mocasines ya con un agujero, 2 agujeros, 3 agujeros. En algún momento decís, este par de mocasines no puedo salir a la calle, porque llueve y me mojo ahora que está lloviendo, me mojo los pies. Entonces agarrás y te compras el par de mocasines. O sea, los bienes de consumo semidurable, vos postergás la compra hasta que en un momento dado no podés más y salís a comprar. Entonces, esa de agotamiento de los stocks de los hogares también te empuja en condiciones de razonable certidumbre la demanda para arriba. Que esto es una locomotora, no, ¿qué va a ser una locomotora? Digamos, esto es un Fiat 600, pero un poquito te va traccionando la economía y por eso la forma del símbolo Nike, a mi juicio, y no el símbolo de B corta. Ahí está, Gracias, Juan. Alfredo. En la economía real yo tuve oportunidad de estar con una empresa que vende al consumo. Obviamente el supermercado se estoqueó en su momento. Cuando termina ese stock, el consumidor también se estoqueó. Entonces, bueno, cuando se terminen todos esos stock, van a tener que empezar a comprar nuevamente. Pero bueno, como vos decís, es lento. Alejandro, te voy a llevar a los mercados específicamente, que era la idea que nos contaras. ¿En qué podemos invertir a mediano y largo plazo? Yo sé que es difícil decirnos esto, inclusive más allá de lo financiero, que es tu fuerte, pero hay real estate, por ejemplo. ¿En qué podemos invertir? ¿Qué nos aconsejás? Porque bueno, el corto más o menos lo dijiste, pero algo a mediano y a largo. A ver, A ver, me quedó la pata de dólares que la mencioné en la última instancia y no llegué a lo mejor a profundizar. Eh, Me parece, a ver, punto uno, no esperemos niveles, en un país donde tenés un riesgo de país de 2.500 puntos, es muy difícil invertir en la economía real. Eh, ¿Por qué tenemos esos 2.500 o teníamos esos 2.500 puntos ahora más en zona de 1.100 puntos? Por diversas cuestiones. Punto uno, lo de corto plazo, los desequilibrios fiscales y monetarios y cambiarios significativos. Ese punto uno. Y punto dos, la falta de estabilidad normativa, legal, institucional. Entonces, punto uno, lo estamos transitando. O sea, creo que vamos hacia ese equilibrio. La idea del gobierno es mantener ese equilibrio. Gran problema es que uno lo asocia con la presidencia actual. O sea, no es uno, por el momento y con 3, 4 meses de gobierno, uno no puede decir
esto en Argentina vino para quedarse, o sea, es una política de Estado. Consecuentemente, al no asociarlo uno con una política de Estado y con una visión de país de largo plazo, yo veo difícil que hoy entren 10.000, 15.000 millones de dólares para invertir en la economía real. Entonces, hoy puede hacer uno los calculitos, puede meter muchos datos en la planilla de Excel y decir, bueno, esto es rentable, pero si te cambian la regla de juego dentro de 6 meses, 3 meses, 4 meses, esto deja de ser rentable. Y yo creo que el que tiene capitales y tiene capitales fuertes, eso sabe, y no es muy difícil saberlo porque recorres para atrás la historia argentina y te das cuenta que efectivamente así. Así que yo creo que por el lado de inversiones fuertes, por el lado de la economía real, queda transitar un tiempo. Eso punto uno. Yo creo que faltan algunas modificaciones de corte estructural. El tema de ley bases es fundamental y todo un montón de reformas, sobre todo del lado impositivo. Yo creo que va a ser difícil que estas reformas salgan durante este año. Yo apunto más recién a pensar cuando haya un cambio legislativo a partir del 2025, si es que se recompone el Congreso y tiene otro peso el gobierno actual. Entonces, a partir de ahí podemos llegar a pensar en inversiones dentro de la economía real más sustentables o de magnitudes significativas. Yo haría foco en la parte más de corto. En la parte más de corto me parece que el foco está puesto en el equilibrio fiscal y en la acumulación de reservas. Y en esos dos parámetros creo que es darle un poco de continuidad a la historia que estamos viendo. O sea, toda parte corta de la deuda en dólares tiene un rally muy significativo. Creo que sigue habiendo valor cuando uno lo compara contra otros países, otros comparables dentro de lo que es mercados emergentes. Hay margen como para hacer ganancias. Siempre pensé el movimiento en dos etapas: una primera etapa que se dé cierto aplanamiento de la curva en dólares, y después, a partir de ese aplanamiento, un mayor nivel de compresión y ganando pendiente la curva. Yo me imaginaba un aplanamiento más en zona de 20%, pero estamos ya llegando y traspasando esos niveles, así que motivo por los cuales ya empiezo a pensar en rotar algo del portafolio de la cartera desde 2030 a 2035, a lo mejor sobreponderando 2030, pero sí ya empezando a incorporar 2035. Y sí, ya de cara, me parece que si la idea del gobierno es normalizar el nivel de riesgo país, tener una apertura de los mercados, que esos niveles de tasa bajo dinamicen la inversión, que obviamente tiene que ir acompañado de cambios a nivel institucional y normativo. Yo creo que a partir de ahí sí pensar en cierto arbitraje hacia la parte más larga y muy probablemente, si hay una suerte de roleo de deuda, dado los vencimientos que tenemos el año que viene, hayan algunas colocaciones más largas y con mucho atractivo. En el mientras tanto, creo que hay que hacer foco en que muchas cosas son mi ley dependientes. Entonces creo que este gobierno, mientras esté, va a pagar en tiempo y forma, motivo por los cuales compro un bono que vale 50, $60 y cobrar 22 a un año, y después quedar comprado una paridad relativamente baja, sigue siendo una estrategia correcta. Eso por la parte de dólares que me quedaba a mencionar. La parte de pesos, un poco lo que le decía: el que tiene pesos eh, o está obligado a estar invertido en pesos, me parece que todavía la parte SER tiene margen por los próximos meses. Creo que el crawling se va a mantener en estos niveles, al menos hasta que viene de entrada la liquidación de la cosecha gruesa, para seguir sumando reservas a un tipo de cambio relativamente bajo. El cepo va a seguir. eh, Esta obligatoriedad de comprar, de vender el 20% por el lado del contado va a seguir.
Entonces uno tiene un tiempito más como para hacer carry. Y sí, a partir de determinado punto, yo creo que va a ser conveniente cerrar las utilidades en dólares, pero como les digo, todavía tenemos un par de meses más por delante para hacer ese movimiento. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más que esto. No, pero fuiste muy claro, Alejandro, en esta última parte que tenemos que ir por el corto y ir espiando, mirando o estando atentos de lo que va pasando para ver Sí, cuándo pasamos al mediano y un poquito más allá. Pero así es la Argentina. En la sí, Argentina bueno, por ahora tenemos que seguir con el corto, pero bueno. Bueno, yo les quiero agradecer y les quiero pedir mil disculpas a los dos expositores porque tuve que interferir y cortarles, en fin, y yo sé que hay mucho para decir. Quiero agradecer a los presentes que nos extendimos 26, 27 minutos más de la hora disponible, pero esto da para mucho más. Eh, y vuelvo a reiterar, los invito a que vayan al Congreso, ahí creo que tenemos todo un día para discutir y ahí sí vamos a poder discutir muchas cosas. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente por un gusto, acompañarnos como siempre. y Alfredo, como siempre, un crack en nuestro departamento de economía. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos. Nos vemos, Gracias a gracias. todos, gracias Alejandro, gracias Juan.